Hablo argentino, no hablo español. Y muy probablemente habrán varias palabras que están acá que no se conocen en español de España o porque simplemente escribo mal o porque hablo mal. Así que cualquier duda en cualquier idioma me pueden preguntar en cualquiera de los tres idiomas. Bueno, ¿cuántos de ustedes conocen o vieron o saben qué es o usaron FreeSwitch? Uno. ¿Uno? ¿Nadie más? Dos. Vamos, gente, un poquito más de animación. Tres. Ok. Bueno, entonces empecemos un poco de lo básico. La verdad es que no preparé una presentación necesariamente básica, así que si voy demasiado rápido o demasiado lento, ustedes por favor me avisen. ¿Alguien sabe qué es FreeSwitch? ¿Todo el mundo sabe qué es FreeSwitch? Ok. Una cosa que la gente por lo general no sabe es que FreeSwitch, más que una PBX, es una librería. El core de FreeSwitch o todos los componentes de FreeSwitch son compilados adentro de un Shared Object o una DLL que pueden ser cargadas adentro de otras aplicaciones. El uso y aplicación para una PBX es simplemente por una cuestión práctica, pero tranquilamente podría estar embebido adentro de una aplicación propia diseñada para IVRs o para softphones o en fin, distintas aplicaciones embebidas. De hecho hay bindings, si digo bindings todo el mundo entiende qué es, ¿no? Para C#. Entonces se pueden, y de hecho hay mucha gente en la comunidad hoy en día que hace desarrollo de IVRs usando lenguaje de programación C#. Eso quiere decir que FreeSwitch también corre en Windows. Bueno, FreeSwitch es un soft switch. Puede ser un softphone, puede ser un IVR y por supuesto es una PBX IP, ¿ok? O no IP también. Un poquito la definición de FreeSwitch determinada por la comunidad. Y más importante es que no es FreeSwitch. Por lo general suele ser mejor definir las cosas por lo que no son por lo que son. FreeSwitch no es un SIP proxy, FreeSwitch no es OpenSIPs, FreeSwitch no es OpenSAR y no puede hacer manipulación de paquetes SIP. FreeSwitch es un back-to-back user agent. ¿Ok? ¿Todo el mundo entiende qué es un back-to-back user agent? Bueno, sobre todo, FreeSwitch, una característica que tiene FreeSwitch, y ahí es en donde quizás difiera bastante de Asterisk, es que FreeSwitch no es fácil, FreeSwitch no es sencillo. FreeSwitch, la flexibilidad que trae FreeSwitch también trae una cierta complejidad. A los que ya utilizaron, no sé si esa es tu experiencia, FreeSwitch no tiene una documentación necesariamente sencilla o un tutorial empiece acá. Hay que conocer los protocolos que están por debajo, hay que conocer la tecnología que está por debajo, sobre la cual está armada y a partir de ahí entender cómo funciona el software. Yo voy a tratar no necesariamente de las tecnologías que están involucradas, así que ustedes pueden preguntar, pero más bien de cómo está desarrollado todo esto y cuáles son los recursos que están adentro del FreeSwitch para hacer con que FreeSwitch sea FreeSwitch. Bueno, como prácticamente todas las PBXIP en algún momento empezaron adentro del proyecto Asterisk, ¿no? Yo creo que Asterisk fue una gran escuela para todo el mundo y en el caso de FreeSwitch eso no es diferente. FreeSwitch empezó y fue creado por una persona llamada Anthony Minsale, que es un norteamericano, que desarrolló un conjunto, en realidad la lista de aplicaciones que hizo para Asterisk es más grande que esa, y durante un periodo en donde hubo mucho spin-off del proyecto de Asterisk, FreeSwitch fue el único que determinó que iba a arrancar el proyecto de PBX desde cero. La idea, y todo el mundo lo decía que era un poco loco, era no usar ningún código base de Asterisk, era simplemente empezar a hacer un programa desde cero con una pantalla blanca y empezar a escribir ahí sobre esa pantalla blanca. El proyecto de hecho tardó bastante, pero todo el aprendizaje que tuvo Tony adentro del proyecto de Asterisk hizo con que FreeSwitch fuera lo que es hoy en día. De hecho, hay un artículo muy interesante en la página de FreeSwitch que Tony, él mismo, comenta cuáles son los motivos que haya empezado FreeSwitch y cuáles eran las directrices de cada uno de los proyectos. No sé si se dice así en español, pero cuál es el norte que tenía el proyecto.
Básicamente, el resumen de lo que dice ahí son estas tres palabritas. Asterisk tuvo un periodo complicado con quienes trabajó en algún momento con AppQ, ahí alrededor del 2005, sabe de lo que estoy hablando, y tenía un problema de estabilidad, tenía un problema de escalabilidad más que nada, rápidamente, justamente es una fortaleza de Asterisk, que es en realidad, como se diseminó tan fuerte dentro del mercado, instalaciones cada vez más grandes eran necesarias. Yo soy de Brasil y he visto call centers con 2.000 puestos, 2.000 asientos corriendo sobre ese tipo de plataforma. Y eso generaba un problema de que no era una escalabilidad necesariamente horizontal, era algo un tanto complicado de crecer. Y por último, hacer con que FreeSwitch fuera una capa de abstracción. Ahí vamos a entrar un poquito en detalle en ese punto, en esa presentación. Es ahí en donde voy a enfocar un poquito más. ¿Tá? Bueno, era un tanto megalomaníaco el proyecto, decir tener esas tres calidades. Yo creo que no hay ningún software o el desarrollador de software en el planeta que no quiera tener estas tres características en su software, ¿no? Entonces, una ¿cómo hacer? ¿Cómo ejecutar eso, ¿no? Por supuesto, escribir todo desde cero era una tarea imposible e inhumana. Tendríamos FreeSwitch o cualquier otro software adentro de 20 años, como mínimo, ¿no? Entonces, el recurso que utilizó Tony fue probar y usar librerías existentes. Acá hay una cosa que quisiera comentar, es que Asterisk no tenía esa bondad en el momento en que empezó, ¿no? Asterisk no tenía herramientas disponibles de comunicación cuando empezó a hacer su código y no tuvo ese lujo. Cuando FreeSwitch arrancó, existían muchos proyectos que ya hablaban zip, que hablaban RTP, que tenían un stack propio, que tenían, en fin, toda la parte de comunicaciones sobre la PC estaba mucho más avanzada de lo que es hoy en día. Entonces FreeSwitch tuvo esa ventaja adentro del tiempo y tuvo la ventaja de poder utilizar, por ejemplo, libSophia. libSophia es toda la parte zip que hoy es desarrollada y mantenida por Nokia. Que hace únicamente zip, únicamente señalización. FreeSwitch pudo usar APR. APR hace con que FreeSwitch pueda correr con memory pools y con distintos recursos de programación multiplataforma que hace con que realmente pueda correr en todos tipos de plataformas, BSD, macOS, Linux, Windows, en fin, no hay una limitación inclusive en plataformas embebidas. En fin, esa era la característica. Si me acerco demasiado acá me parece que hace microfonía. Esas eran las características que Tony tenía la idea o tenía el sueño de que podía realmente hacer una cola o un pegamento muy, muy finito y juntar todas estas cosas que tenían por su excelencia muy especializadas y hacer un software con ese pegamento, ¿tá? Entonces FreeSwitch en realidad la idea era usar lo que cada una de las librerías tenía de bueno y juntarlas en un solo core que pudiera hacer con que estas cosas se comuniquen, ¿tá? La idea era muy linda, obviamente que la ejecución de eso fue mucho más complicado. Entonces la arquitectura de FreeSwitch, en realidad ese dibujo se podría hacer, es demasiado abstracto, se podría hacer tranquilamente con Asterisk o incluso con Apache, ¿no? Un módulo, un core, que hace con que todos los módulos que están alrededor, que nosotros lo calificamos en distintas categorías, se comunican a través de ese core, ¿tá? Yo no voy a entrar en el detalle de cada una de esas aplicaciones, pero vale decir que son muchas y hacen muchas veces, eso es una de las características que tiene FreeSwitch, es que puedes hacer lo mismo de por lo menos 5 maneras diferentes. Siempre definir cuál es el mejor o la peor manera es que empieza a ser un poco complicado, ¿tá? Pero realmente esa es la arquitectura, ¿tá? Ese core era el pegamento de todo eso y después los módulos que estaban alrededor eran las librerías que estaban siendo utilizadas para que este pegamento se pueda comunicar. Entonces cuando hablamos de zip, por ejemplo, que estará por acá en algún lado, no escribimos un zip desde cero, sino que usamos libSophia, está compilado contra un módulo que es cargado dentro del core. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno. Bueno, entraremos un poco más de detalles. Yo honestamente esperaba que tendría una audiencia que tuviese un poco más que se hubiera metido un poco más con FreeSwitch. Así que si esto está demasiado en el aire,
lo freno, cerramos la tapa de la computadora y empezamos desde cero, ¿ok? Bueno, ¿alguien ya vio la configuración de FreeSwitch alguna vez? ¿Nunca probó? ¿Nunca se metió? Bueno. Hay el apoyo de los amigos. Bueno, FreeSwitch tiene la configuración XML, NXML. Eso fue algo bastante discutido al principio. No voy a entrar en la discusión de cuáles son los pros y los contras, pero es así. FreeSwitch, el core de FreeSwitch entiende XML, ¿ok? No significa que la única manera de proveer configuración a FreeSwitch sea con XML o que esté almacenada en XML. Es un poco lo que quiero hablar hoy, ¿tá? Bueno, FreeSwitch en el momento que se carga lo que hace es alguna magia en C y carga la configuración XML adentro de su memoria y queda ahí con los punteros, ¿tá? Bueno, la configuración de FreeSwitch puede ser totalmente dinámica. ¿Ustedes ya usaron Realtime alguna vez con Asterisk? Me imagino que todo el mundo acá en algún momento habrá usado. Bueno, esto es Realtime en esteroides, básicamente. O sea, puedes hacer mucho más cosas y aunque el ejercicio de implementación de Realtime adentro de FreeSwitch requiere un poco más de trabajo del punto de vista del desarrollador, ¿ok? Bueno, entonces todos los módulos o adentro del core de FreeSwitch, todas las veces en que algún módulo o algún componente adentro de FreeSwitch necesita configuración, esta configuración tiene que ser provista al core en XML. Pero no necesariamente este XML tiene que estar adentro del disco, ¿tá? Hay módulos que se pueden simplemente escuchar por un pedido de configuración y interpretar ese pedido de configuración, ir a un componente externo, siempre y cuando vuelva al core devolviendo una configuración XML. ¿Ok? Vamos a ver eso con un poquito más de detalle. Bueno, vamos a dar un ejemplo acá de ModComp. Yo trabajo para Comp, así que algunas referencias ustedes van a ver. Ustedes muy probablemente no saben quién es Comp. Después pasen por el stand y les explico, pero suficiente decir que nosotros somos una interfaz de telefonía TDM, ¿okay? E1, T1 y GSM y todo lo demás. Bueno, Comp tiene un módulo que es compatible con FreeSwitch, que habla con las placas, que habla con nuestra API, ¿okay? Esta API podría ser tranquilamente una libsofía, o sea que en realidad si yo reemplazo ese modcomp por cualquier otro módulo, ese principio se va a aplicar de la misma manera. Entonces, ¿cómo pasa eso? El core siempre va a intermediar las llamadas o la comunicación de entre los módulos, ¿sí? Entonces, cuando modcomp está cargado, creo que en Asterisk ustedes se hacen core, load, chan, algo, bueno, acá es load modcomp. Yo conozco muy poco de Asterisk, ¿sí? Así que me den con palos y yo me pifio. Entonces, adentro de este core, cuando comp carga y hace una llamada de función adentro del código, le está pidiendo al core, a ver, dame mi configuración. Comp no va directamente a su archivo de configuración y decir, lo leo, lo parseo, tengo mi formato, hago lo que yo quiero y después le comunico al core cómo tengo que hacer. No, es al revés. Comp le pide al core cuál es su configuración. En una segunda etapa, core anuncia adentro de sus módulos diciendo, modcomp me está pidiendo configuración. ¿Alguien se presenta? Y acá es en donde entran otros módulos. Entonces acá recibe como una especie de un broadcast, ¿tá? Como un anuncio adentro del core. Estos módulos que pueden ser curl, todo el mundo sabe que es curl, es una manera de hacer get y post en HTTP. Bueno, puede ser curl, puede ser Lua, puede ser Python, puede ser Erlang, puede ser, en fin, un montón de otros módulos que para el core lo único que le interesa es que la respuesta que venga en esa trayectoria sea una respuesta XML válida. Entonces, el core no le interesa en dónde está almacenado este XML o cómo es generado ese XML, siempre y cuando el módulo responda con un XML válido. En el caso de que XML no sea válido o que este módulo o un módulo cargado no quiera proveer la configuración para este determinado módulo comp, entonces el core de FreeSwitch hace un fallback. ¿Cómo se dice fallback? Un fallback a archivo plano de configuración que en realidad está en memoria, fue cargado al principio cuando se levantó FreeSwitch, ¿ok? Entonces de esa manera nosotros tenemos distintas secciones, se llaman sections, adentro de la configuración que lo separa de tal manera que nosotros podemos proveer por llamado usuarios, configuración de módulos,
dioplan a medida, ¿ok? Entonces, realmente FreeSwitch, acá lo importante es que no conoce qué es lo que pasa o cómo el usuario está proveyendo el formato XML. Lo que sí es importante es que lo provea de una manera en que el core lo pueda entender, ¿ok? ¿Eso queda claro? Queda claro cómo es una arquitectura un poquito diferente de lo que es el real-time. Real-time, si no me equivoco, va directamente a una base de datos que tiene un formato específico diseñado por el core de Asterisk y que entiende única y exclusivamente aquella manera de base de datos. ¿No es así? Bueno, acá en realidad vos podés usar curl, el módulo curl lo que hace es en el pedido de configuración hace un get a una dirección, una URL HTTP. Y la respuesta de esa URL tiene que ser un formato XML. Eso, nada más. Cómo tu desarrollador web va a hacer con que la comunicación o cómo se genere de manera dinámica ese XML es un problema del desarrollador. El core no se entera y no mezcla en todo eso. ¿Ok? Bueno. Para configuración del módulo es bastante obvio eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaría un módulo? Vos podés decir en Sofía en cuáles puertos, en cuáles IPs yo voy a hacer binding, en dónde voy a escuchar, ¿no? Esa configuración es dinámica y está interesante, pero no es realmente tan útil porque lo voy a proveer una sola vez. Esa configuración, el módulo me lo pide cuando es cargado, pero después, ¿qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa con el dioplan? Para explicar un poquito de eso, tengo que explicar un poco qué es el directory. Cuando ustedes cargan un usuario en Asterisk hoy en día, ustedes tienen que editar un archivo que se llama zip.conf, ¿no es cierto? Y ahí tienen el friend, el peer, en fin, la nomenclatura que utiliza Asterisk. Si yo tengo otro módulo que, por ejemplo, habla H323, que también posee usuarios, tendré otro H323.conf que tendrá otros usuarios. Eso genera un poco de confusión, porque yo podría tener un interno 1000 en H323, que es una entidad diferente adentro del programa del interno 1000 de zip.conf, ¿correcto? Y eso puede llegar a generar alguna especie de conflicto. Bueno, FreeSwitch creó la idea de directorio. El directorio es un repositorio, simplemente un repositorio, indexado o con un hash en base al dominio, ¿tá? En donde usuarios son colocados, son configurados. Todas las veces que algún módulo necesite información sobre un usuario, lo va a buscar adentro del directorio. Es, otra vez, responsabilidad del core proveer las interfaces necesarias para que el módulo pueda pedir un usuario específico de adentro del directorio. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener múltiples dominios, lo cual puedo tener múltiples directorios, lo cual hace con que el 1000.com.com.ar sea diferente del 1000.freeswitch.org. Son entidades y son usuarios que están adentro de repositorios de manera diferente. ¿Okay? Si alguno de ustedes ya usó una vez un Git, por ejemplo, o SVN, vos podés tener cuantos repositorios quieras y sacar información de estos repositorios desde un punto centralizado. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿okay? Excepto la parte de versión, ¿no? Ahora, el directorio tiene que ser agnóstico a tecnología. Yo no puedo decir que los parámetros de H323 son equivalentes o son los mismos de los parámetros de, por ejemplo, un usuario zip. Es verdad que las tecnologías funcionan de manera diferente. Entonces, el directorio no le interesa cuáles son los parámetros que pone el usuario. El que tiene que poner contexto a las informaciones del directorio es el módulo que pide por las informaciones. Entonces, para ponerles un ejemplo un poco más gráfico, yo le pido informaciones de Saúl. Si Saúl tiene un usuario zip, tendrá que tener una password, tendrá que tener probablemente un rango de IPs en lo cual yo puedo permitir con que Saúl se autentique, tendrá para Message Waiting Indication tendrá que tener cuál es el mailbox, tendrá que tener sus configuraciones de presencia. ¿Ok? Entonces, mod Sofía es el que va a contextualizar estas informaciones que tiene adentro del directorio. Pero el directorio no le da ningún sentido a eso de manera independiente. En lo cual, Saúl o el usuario 1000 puede tener configuraciones de H323, configuraciones de zip y configuraciones de comp tranquilamente y será la misma entidad adentro del sistema porque está contenida dentro del dominio. ¿Se entiende eso? Ok. Bueno. Eso hace, otra vez, con que nosotros, usando el mecanismo que habíamos hablado anteriormente, hace con que las cosas se queden un poco más
interesantes. Todas las veces en que mod Sofía recibe una requisición de register, zip, el proceso se vuelve a repetir. Sofía le va a hacer una requisición al core de configuración. Esta requisición será enviada a un broadcast adentro del core para ver quién le puede proveer ese tipo de información, ¿ok? Y le da la respuesta coherente del directorio para ese determinado usuario. Lo cual, lo que estamos haciendo acá básicamente es autenticando usuarios en base a una aplicación web. Si usamos curl. Si usamos Lua, hacemos un par de scriptings que puedo tranquilamente acceder a una base de datos SQL o Redis o lo que sea, ¿tá? Siempre y cuando nosotros le proveemos XML de vuelta, ¿tá? En el caso de que este directorio no exista, y más importante, ¿no? Para múltiples dominios. Entonces, en los parámetros en que yo recibo acá, viene cuál es el dominio que el usuario está tratando de autenticar. ¿Ok? ¿Les va quedando claro? Bueno, en el caso de que estos módulos no lo provean, de vuelta FreeSwitch vuelve al archivo estático. ¿Ok? Al archivo que está en memoria. ¿Tá? Bueno, eso hace las cosas interesantes porque eso quizás sea un poco más avanzado y los que estuvieron con FreeSwitch pueden entender. Todas las veces que yo identifico un usuario dentro del directorio, yo le puedo agregar a este determinado canal durante su tiempo de vida determinados metadatos. Estos metadatos son metadatos que van a ser utilizados después adentro del plan de discado, adentro del DeoPlan y también en el CDR. Entonces yo podría decir la famosa variable account code de Asterisk acá es nada más una variable que yo la puedo llamar número de cuenta, porque no hay una manera de pegar exactamente los metadatos del usuario o del canal al CDR. Ahí lo voy a explicar un poquito mejor, le va a quedar un poco más claro. ¿Tá? Bueno, ¿cómo funciona todo eso? ¿Qué es ese proceso de broadcast? ¿Tá? Proceso de broadcast, ahí vamos a entrar un poquito en diseño específicamente de una parte del core, pero el broadcast funciona a través de eventos. ¿Todo el mundo sabe qué es un evento? ¿Todo el mundo hizo programación o entiende cuál es el concepto de programación basada en eventos? Todos los días que usamos Windows, Linux o lo que sea, los programas que utilizamos están basados en eventos. Hacemos una acción, esa acción genera eventos adentro del programa y nosotros reaccionamos a estos eventos. Bueno, una de las maneras de implementar eso es a través de algo que nosotros llamamos observable. Yo no tengo hora. ¿Cómo voy de tiempo? Son las 11:15. ¿Es eso? Bueno, bastante tiempo. Entonces, una de las maneras de implementar eso es a través de un mecanismo, un patrón de diseño llamado observable. ¿Tá? Los que programan, me parece que es 101, es observable. O sea, la primera cosa que aprendes con hacer en programación GUI es eso, ¿no? Entonces, los eventos son la manera de comunicación entre los módulos. Todas las veces que los módulos necesitan enviar información a otro módulo o una aplicación externa, lo hace a través de un evento. ¿Ok? Tal cual lo hace en una interfaz gráfica que utilizamos todos los días. ¿Tá? Eso es utilizado también para ejecución. Es tan intenso el uso de eso dentro del core que es utilizado inclusive para encolamiento de uso de SQL adentro del core. Hay una cola especial, obviamente, para estos eventos, pero la manera como FreeSwitch serializa y optimiza las consultas SQL utilizadas tanto por el core como por los módulos. ¿Ok? Bueno, vamos a explicar un poquito qué es ese observable para que quede un poco más claro. Primero vamos a ver cómo no se hace, ¿no? Eso está bastante simple. Los que programan muy probablemente después me van a querer patear, pero creo que es un poquito de dibujo, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un módulo, una clase o un programa que hicimos que se llama B. De repente hacemos una otra clase o una otra parte del programa, una otra área del programa, A, que le interesa saber cuando el estado o cuando algo de B cambia. Un programador desavisado lo que va a tratar de hacer es que cuando B, que es quien sabe que su estado se modificó, cambie, le notifique a través de una API o a través de una llamada de función o un método que algo cambió. Entonces, la lógica de llamar a A está adentro de B. ¿Ok? Ahora, supongamos que el día de mañana
Viene un fulano y dice, ok, yo otra parte de mi programa, otro programador dentro de mi equipo hace una clase C, que también le interesa saber cuando el estatus de B cambia. ¿Qué es lo que necesitaría eso? Necesitaría una modificación dentro de B que no sabe nada de A ni nada de C, para que C se empiece a ser notificado de ese cambio de estado. Eso es mala praxis. ¿Tá? Tranquilamente y rápidamente B quedaría demasiado complejo, y a medida que acá se quede A, C, D, E, F, J y todo lo demás, necesitaría modificaciones en este bicho de acá. ¿Ok? Eso es mala praxis y es código mantenible. ¿Cómo se resuelve eso? Una de las maneras de resolver es a través de observables. Observables lo que hace son, nosotros tenemos un sistema de eventos que lo que hacen las clases es notificar a través de eventos al sistema de eventos que algo cambió. Yo tengo un solo ente que lo tengo que notificar, que es el sistema de eventos. ¿Ok? El sistema de eventos, a su vez, soporta en otra interfaz algo que se llama una especie de suscripción. Yo quiero que la clase A le puede decir al eventos del sistema, al event system, que yo quiero saber detalles de un determinado tipo de evento. El event system no le interesa, es agnóstico al tipo de evento que recibe. El único que tiene nexo o que tiene cohesión o contexto al tipo de evento que quiero suscribirme o que quiero enviar es B y A, de lo cual logra con nuestro principio que queremos que A y B se comuniquen, o sea, de que A reciba informaciones sobre el cambio de estado de B. ¿Estamos bien? Bueno. De esa manera, si yo tengo C, o D, o E, o F, lo único que tiene que hacer es suscribirse de la misma manera que A, y B nunca tuvo que cambiar su código. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, un pequeño patroncito. FreeSwitch funciona exactamente de esa manera. Y yo podría cambiar este nombrecito de acá por core. ¿Tá? El core del FreeSwitch lo que hace es exactamente eso. Y lo que hacen los módulos es disparar eventos de un lado al otro. ¿Vamos bien? Bien. ¿Cómo es un evento? Un evento es algo parecido con eso. Puede ser un poco asustador al principio, pero van a ver que es algo bastante simple. Yo tengo variable igual a valor. Nada más que eso. Es un hash table que tiene variable igual a valor. Y estos valores son prácticamente libres. Lo que nosotros estamos mirando acá es un evento que es disparado por Mod Sofia en el momento que hay una petición de registro por parte de un cliente zip. ¿Ok? ¿Vamos bien? Esto es mucho más extenso que eso. ¿Tá? Yo traté de reducirlo, pero tiene muchísimo más información que eso. Pero ¿quién usa eso? ¿No? ¿A mí qué? ¿Para qué sirve eso? Está bárbaro conocer todo eso, pero yo que soy usuario y no voy a hacer ningún desarrollo de FreeSwitch, ¿para qué me sirve eso? Bueno, FreeSwitch tiene algo llamado Event Consumers. Event Consumers son entes adentro del sistema que básicamente lo que hace es comer o suscribirse a todos los eventos del sistema y consumir a estos eventos. Pero ¿de qué les sirve consumir esos eventos? Ahí es en donde entra un bichito llamado Event Socket Library. Event Socket Library es una librería que está pegada a un módulo llamado Mod Event Socket, que básicamente lo que hace es serializar. Cuando llego a serializar, ¿todo el mundo entiende lo que es? Hacer de una manera que lo pueda pasar por un cable y por la red. Bueno, es serializar los eventos y mandarlo por un protocolo propietario a través de un socket TCP. ¿Les suena eso? Un manager, ¿no? Manager de Asterisk funciona más o menos así, ¿no? La diferencia acá es de que el core no sabe que estoy mandando algo a través de la red, porque en realidad es nada más que un evento que se suscribe adentro del event system, lo recibe en el formato de código, lo serializa y lo manda a través de la red. FreeSwitch la comunidad fue una etapa más, y lo que hizo fue libESL, que es una librería que está escrita en C, tiene un wrapper en C++, y de ese wrapper tiene bindings para distintos lenguajes. Entonces yo puedo recibir eventos adentro de Python, Perl, PHP, Erlang. En realidad la lista es Lua, la lista es muy grande. ¿Okay? Todo desde un wrapper en C++. ¿Qué es lo que me hace esa librería? Bueno, me garantiza que los eventos van a llegar en el orden correcto, me garantiza que los eventos siempre van a llegar, me garantiza de que yo no tengo que lidiar con un socket, nada más lo que hago es recibir, enviar, nada más. Y nos permite consumir eventos de adentro de FreeSwitch. ¿Okay? Acordémonos de que inclusive una línea de log adentro de FreeSwitch es un evento.
Entonces yo a través de ese tipo de interfaz puedo inclusive leer los logs de FreeSwitch. De hecho les voy a mostrar una aplicación que empecé a desarrollar de juguete y que hace exactamente eso. Bueno, posee un protocolo y ustedes se acuerdan del *-r, ¿no? El *-r se comunica con un... La verdad no sé cómo está la implementación en Asterisk, pero se comunica con un socket local. ¿Sí? Bueno, gracias. Acá en realidad lo que hace es comunicarse no con un socket Unix, sino directamente el fscli, que es lo equivalente al *-r, exactamente igual en la línea de comandos, se comunica con un socket TCP en la propia máquina, 127.0.0.1. Entonces yo podría ejecutar fscli desde acá de mi máquina y acceder a mi servidor, por ejemplo, en Argentina. No lo voy a hacer porque no es una comunicación segura, no está hecho para eso necesariamente, ¿no? Pero podría, a través de fscli, ejecutar comandos. UID-Q, por ejemplo, para colgar una llamada. UID-Transfer, para transferir una llamada. Originate, que es exactamente lo mismo que pasa en Asterisk para hacer una llamada. En fin, tengo control y puedo tomar control de una llamada desde ese event socket. Ahora, empezamos a entender de que esto es muy poderoso, porque si nosotros nos olvidamos de fscli y empezamos a pensar de que esto es un programa no interactivo, es decir, no hay un usuario por detrás que está digitando comandos, sino de que hay un programa interpretando estos eventos y reaccionando a estos eventos, exactamente lo que hacemos hoy en día en una GUI, básicamente lo que tenemos es el control de todas las llamadas de nuestra central en nuestras manos, nosotros haciendo código en PHP, Python, Perl, lo que ustedes quieran. ¿Tá? De hecho, FreeSwitch, esto no está en la diapositiva, tiene dos maneras de event socket. Una es, yo me comunico o yo me conecto con FreeSwitch y me suscribo a los eventos que me interesan y envío comandos, o cuando llega una llamada, FreeSwitch se comunica con un socket mío. Entonces yo podría tener un demonio corriendo dentro de mi servidor y esperando nada más que la PBX simplemente se comunique conmigo cuando me llega una nueva llamada. ¿Tá? Eso le suena un poquito a un desarrollo bastante parecido con un servidor web o algo por el estilo, ¿no? Tengo clientes, recibo requisiciones y las tengo que servir. Hay documentación, pero a rolete, de cómo hacer ese tipo de implementaciones. Threaded, multiprocessing, coroutines, en fin, hay 200.000 millones de maneras. Pero acá no estamos lidiando ni con audio, ni con codecs, ni con ninguna de las cosas que realmente son complicadas. El heavy lifting lo hace FreeSwitch y nosotros le damos nada más, hace esto, hace aquello. Transferir para acá, transferir para allá, en fin, somos los bossy, ¿no? Les mandamos cosas, nada más, ¿ok? Y sabemos que esto funciona, porque de hecho todo el mantenimiento de la central telefónica se hace a través justamente de fscli, o sea que está usando la propia librería. Si esto no funcionara, estábamos un poco complicados, ¿tá? No hay... eso viene un poco de experiencia, no sé cómo estará el estatus de proyecto hoy en día, pero el uso excesivo de SL no genera ninguna especie de locking o problemas de locking adentro del core. Que yo sé que Manager tuvo una época complicada en donde si vos tenías muchos clientes escuchando al socket, tenía ese tipo de problema que se ríen porque tenía ese tipo de problemas justamente por la manera como están hechos las listas ligadas adentro del core de Asterisk para encontrar canales, ubicar canales y todo lo demás, ¿no? Acá como el core está agnóstico y está lejos, digamos, esto está lejos del core, no está dentro del core como en el Manager, yo no tengo ese tipo de problema y realmente se pueden conectar cuantos clientes yo quiera o cuantos clientes mi red soporte y mi PC soporte o mi servidor soporte para comunicarse con la central telefónica. ¿Ok? Bueno. ¿Cuántos de ustedes trató alguna vez de hacer una central telefónica, un soft switch de operadora, terminación de llamadas con Asterisk? ¿Hay alguien acá de Carrier? Bueno, los que hicieron eso saben que eso es un gran problema, ¿no? Procesamiento de CDR con alto volumen de llamadas es algo un tanto complicado y un tanto complejo. Principalmente porque nosotros queremos hacer data mining sobre esos CDRs después. Y a medida que vas acumulando CDR, una de las cosas que puede pasar es que te quedas corto de información. La otra cosa que puede pasar es que empieza a crear una especie de backlogging a medida que vos querés hacer el procesamiento del CDR. Es como un balance complicado, ¿no? Vos tenés la máquina que está generando CDR que necesita procesamiento para procesar las llamadas. El CDR es algo que puede esperar hasta cierto punto, ¿no?
Y del otro lado vos tenés tu procesador SDR que está constantemente haciendo parsing de eso y que muchas veces puede terminar consumiendo todo el CPU de la máquina que debería, en primer lugar, estar procesando las llamadas, ¿no? ¿Alguno de ustedes alguna vez vivió ese tipo de problema? Base de datos que no aguanta tanto insert o que no puede hacer batching o ese tipo de cosas. Bueno, acá los eventos pueden solucionar ese tipo de problema, porque el CDR no deja de ser un evento dentro del core de FreeSwitch. Cuando el llamado o cuando la llamada telefónica se está por terminar, entra en un estado específico llamado CS Destroy, o en realidad CS Reporting, que en ese estado básicamente posee todos los tiempos de término, tiempo de hold, caller profiles, cuántos caller ID esta llamada tuve, con cuántos unique ID yo hablé o dejé de hablar, en fin, todo dentro de un evento. Y ese evento lo puedo recibir por SL. De hecho, los módulos que generan CDR adentro de FreeSwitch reciben exactamente este mismo evento y lo escribe nada más de una manera diferente. Uno se escribe en XML, el otro se escribe en CSV. Entonces, de hecho, hay un ejemplo dentro de la configuración de FreeSwitch, que el ejemplo es justamente exactamente los mismos campos que tiene Asterisk. Porque vos creas un template que básicamente lo que está haciendo es agarrando estas variables del evento que recibí y escribiendo en el formato que necesita o que se entiende Asterisk, ¿tá? Entonces, pensemos un poquito sobre eso, ¿no? Yo quise dar un ejemplo medio volado para que entendamos para qué sirve SL, más allá de que esto no sea el caso de ustedes. El Event System, mi aplicación, que está allá, que es la aplicación que procesa, para empezar no tiene que estar en la misma máquina, porque esta comunicación que pasa acá en el medio es una comunicación TCP, ¿ok? Y pueden ser cuantas comunicaciones yo quiera, pueden ser cuantos clientes yo quiera. El Event System en un momento mi aplicación se va a suscribir a un tipo exacto de evento que se llama Hang Up Complete, en lo cual, evento que yo antes ya estudié y ya sé que tiene todas las informaciones de CDR. Cuando yo hago esa suscripción, no estoy haciendo para un determinado canal, sino para todos los canales de mi central. Cuando la llamada se termine, FreeSwitch lo que va a hacer es, un canal se terminó, hago un broadcast. Cuando hago ese broadcast, yo voy a recibir una copia que tiene toda la información de CDR adentro de mi aplicación. De ahí en adelante, responsabilidad de ustedes. Hay gente que va a querer insertar eso adentro de un message queuing, adentro de un Redis, adentro de, en fin, ya vi todos los tipos de locura posibles e imaginables para que después eso se pueda hacer procesamiento en batch. ¿Okay? ¿Cómo se dice batch en español? Batch. Batch. Y acá lo puedo insertar adentro de una base de datos o hasta mismo puedo hacer, está bastante de moda eso, ¿no? Procesamiento de CDR en multiproceso, en múltiples nodos. O sea que uso todo lo que cloud computing para hacer ese tipo de procesamiento de CDRs. Y no tengo un cuello de botella de una sola base de datos y en realidad no me interesa cuál es el tipo de base de datos que tengo yo. ¿Okay? Ese es un ejemplo de qué tipo de aplicación nosotros podríamos llegar a crear con eso. Y era el ejemplo simple que puedo encontrar que no tiene que ver con crear una máquina de estado nuestra y lidiar con los canales con en estado de channel creates, después channel hang up o channel bridge y todo lo demás. ¿Tá? Pero en teoría esa misma aplicación podría controlar cada una de las llamadas y ejecutar o inventar mi propio dial plan para que estas llamadas hagan lo que yo quiera. Otra aplicación que realmente pasa muy seguido y que la gente hace mucho es desarrollo de IVRs de esa manera. Si yo lo único que tengo que hacer es tomar dígitos y enviar playbacks y a lo sumo, al final de todo, hacer un transfer, sale perfecto porque yo tengo un playback start y un playback stop. Y tengo eventos de DTMF. Entonces, por un lado recibo los DTMFs, del otro lado empiezo a tocar un archivo y me notifica cuando termina de tocar ese archivo para tomar el paso siguiente. ¿Okay? Entonces, todos los Voice XML browsers y ese tipo de cosas, en realidad, no tienen que escribir XML. ¿Tá? El punto de todo eso era un poco eso, ¿no? De que el XML es una elección de que el core entiende, pero no es la única elección que nosotros tenemos. ¿Ok? Bueno. Otros tipos de aplicación serían esas. Yo acá es una aplicación ejemplo que está escrita con Qt, no sé si conocen Qt, que básicamente lo que hace es conectarse por SL, está escrita en C, conectarse por SL, suscribirse en eventos de log y en estos eventos de log yo recibo el unique ID del canal. Además de la línea de log, recibo el unique ID del canal que generó esa línea de log.
Entonces lo que puedo hacer acá es mirar exactamente cuáles son los tipos, las llamadas que están corriendo y seleccionar, quiero ver el log únicamente de tal canal. Y eso lo va a filtrar y va a mostrar únicamente los logs de este canal. Es una funcionalidad bastante, acá no se dice copada, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Chulo. Que está bastante interesante y que ayuda muchísimo con debugging. Creo que a nadie le gusta mucho mirar el log del messages, no sé cómo se llama, un log súper verboso y encontrar un canal adentro de es una aguja en un pajar, ¿no? Es muy difícil. Ese tipo de herramienta te puede ayudar a hacer ese tipo de cosas, porque cada log es generado por un canal y este canal tiene atado así y Unique ID. Otra cosa importante, un Unique ID adentro de un canal de FreeSwitch jamás cambia. Haces transferencia, haces bridge, haces hang up, el Unique ID es siempre el mismo, no hay cambios. Acá no hay channel masquerading, alguien debe saber qué es eso, ¿no? O si no, puedo hacer aplicaciones, ¿se ve? Más o menos, ¿no? De ese estilo, ¿no? Esa aplicación básicamente lo que puedo mostrar es BLF. O puedo marcar allá y decir llamar. Todo eso está pasando por adentro de SL. Entonces tengo mi grupo y acá hay una aplicación por detrás que está controlando los internos de este grupo y recibiendo eventos de SL para saber cuándo un canal está ocupado, cuándo un interno está ocupado o no está ocupado. Entonces los iconos que están en el lado derecho cambian de color. Queda ringing, queda naranja, claro. Tenemos un amigo en común grande, muchos de nosotros, que es Nicolás, que hizo algo parecido para Asterisk, aunque sea web, que es el Flash Operator Panel. Bueno, es algo parecido, ¿tá? Y usa recursos, a nivel de manager, usa recursos ESL. ¿Tá? Bueno, creo que empecé más temprano yo, ¿no? ¿O terminé más temprano? Empecé temprano. ¿Es eso? No hablé mucho de los detalles de cómo usar FreeSwitch. Si quieren, yo voy a estar acá los 3 días. ¿Hasta cuándo? Hasta el 27, ¿no? Acá en nuestro stand de comp. Y no hay ningún problema. Tengo mi laptop, cualquier cosa nos sentamos, hablamos con configuración, vemos configuración y todo lo demás. Y ahora, en fin, creo que tenemos preguntas, ¿no? Fire away. ¿Quién empieza? Yo contesto del otro ahora. Hola, buenas. Bueno, lo primero un comentario sobre la charla. Básicamente veo que lo que has explicado se podría reducir o hubiese sido más fácil de entender si hubieses dicho FreeSwitch hace lo mismo que hace Asterisk, pero lo hace mejor. Solo no tener channel masquerade, no tener, no sé, la librería, el TCP bloqueante y esas cosas, pues es como un resumen. Quería hacer una pregunta, es igual un poco más específica, sobre FreeSwitch y Chan Sofia como Back-to-Back User Agent, no como PBX, sino como Back-to-Back User Agent. Si FreeSwitch es capaz, digamos, de ser más o menos transparente, un Back-to-Back User Agent con el SDP transparente, que solo cambiase, digamos, hiciese topology hiding o filtrado de codecs, pero que dejase pasar media que no entiende, o si destruye completamente y tiene que regenerar el SIP en el segundo canal como hace Asterisk, que si no entiende algo se lo carga. Bueno, la pregunta no tiene una respuesta fácil. La respuesta es ni. Depende del caso. Los códecs adentro de FreeSwitch son módulos, es un módulo más, ¿ok? El core entiende básicamente el 16. Eso creo que no hay ningún cambio entre Asterisk y FreeSwitch. Los dos funcionan exactamente de la misma manera. O si hay, no sé. Entonces, sí, se puede hacer ese tipo de cosas. FreeSwitch puede lidiar con códecs que no los entiende, siempre y cuando haya una cáscara de implementación. Por ejemplo, 729 es un caso bastante común. Si tengo la pata A y la pata B, las dos hablando 729 y no tengo una licencia de transcoding, ¿puedo hacer con que estas dos patas se hablen? La respuesta es sí, porque hay un módulo cáscara adentro de FreeSwitch que básicamente lo que hace es entender de que G729 es un codec y copia frames de un lado al otro.
¿tá? Por adentro del core, pero copia frames del lado del otro. Pero hay limitaciones importantes. Yo lo puedo hacer, FreeSwitch tiene algo llamado Media Bug. Media Bug es todas las veces que yo hago recording o barge-in o spy o ese tipo de cosas, creo un Media Bug que adentro del buffer de audio interno del core le hace como una especie de un pinchazo y saca copias de los frames. Los Media Bugs entienden únicamente los codecs en que puedo hacer transcoding. Entonces lo que perdés en el pass-through es en realidad todo lo que necesita el transcoding para lidiar con el audio. Conferencias, recording, playback, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, comunicar canal A con canal B, sí, tranquilamente. Hay un otro punto específico de tu pregunta que quería comentar, que es bastante comentado dentro de VoIP providers, ¿no? Que es SDP mangling. Se puede hacer cualquier cosa. Si vos querés con una expresión regular cambiar el SDP que se va a enviar a la pata B en base a la pata A, lo puedes hacer. A este nivel puedes llegar. Entonces los códecs que son ofrecidos de una punta a la otra lo puedes hacer de la manera que vos quieras. Realmente ahí no hay una limitación. Obviamente que los códecs de la pata A y la pata B tienen que tener una tabla de transcodificación interna del core, y no podés enviar cosas inválidas hacia afuera, ¿no? Pero sí, es totalmente libre. Para arriba. No. Arriba. Arriba está, ¿verdad? Ahora sí. Al hilo un poco de esto, FreeSwitch, ¿qué hace con lo que no entiende de SDP? Es decir, yo por ejemplo mando un invite desde, digamos, Blink, que casualmente tiene chat y audio. Yo sé que FreeSwitch no entiende chat, sí que entiende audio, pero ¿qué pasa con la parte de chat? ¿Va a llegar a la otra pata y por lo tanto entre los dos pueden negociar el chat sin que el del medio lo entienda? Bueno, cualquier otro tipo de media que no sea audio tiene que tener una tratativa especial dentro del core. Fail. Eso es algo muy personal, ¿no? Si vos me preguntás a mí, yo Mezquita, yo diría que quizás esa sea una de las debilidades yo hablando con Tony hablamos bastante seguido sobre eso. O en realidad Tony habla consigo mismo, pero yo escucho más que hablo. De que en realidad el hecho de no tener una comunicación directa entre los módulos hace y crea ese tipo de problemas. El core siempre tiene que intervenir de alguna manera y en algunas ocasiones no es la manera más inteligente la que interviene. Ese me parece que es un caso puntual específico. De hecho, Tony desarrolló algo llamado ChatPlan, que es para mensajería zip, simple, y que vos tenés un plan de discado para mensajería. Ahora, todo lo que es XCAP o SDP de las nuevas RFCs, directamente no hay soporte. Sí, Tony hizo algo con conferencia, ¿no? Que de hecho está soportado con Blink. Pero estamos hablando que al final FreeSwitch tiene que entenderlo y para poder regenerar ese SDP en la segunda pata. Lo que preguntábamos era si había capacidad, digamos, de, sin entenderlo, hacer un pass-through, de copiar byte a byte el SDP de un canal a otro. Y simplemente, pues por ejemplo, eso, hacer masquera de la IP o alguna cosa. O sea, un back-to-back user agent más transparente realmente. Sin que FreeSwitch tenga que procesar el media o hacer nada más que cambiar, no sé, algún header o algo por el estilo. Ahora entiendo tu pregunta. Habría que probar. Yo creo que sí, porque ahora estoy pensando en el orden del código. Yo tendría que mirar un poco más de código, pero nosotros no hacemos ninguna especie de parsing del SDP. Hay una configuración que vos ponés que se llama Late Good Negotiation. Late Good Negotiation va a hacer con que el SDP sea analizado, no parseado, pero sino analizado, únicamente cuando llega el DAO plan, que es para que vos podés realmente hacer canjes o modificar cosas en el SDP. Entonces la negociación de codec realmente no pasa hasta que vos lo digas, o sea, el control lo pasa al usuario. Creo que en ese modo podríamos hacer algo de ese estilo. Realmente tendría que meterme un poco más en el código, pero entiendo tu pregunta y la respuesta no sé. Tendría que mirar el código, pero me parece que sí. Me parece que sí.
Siempre y cuando sea limitado únicamente al CDP, ¿no? Porque hay otros tipos, o sea, yo no podría agarrar un tipo de media que no es ni audio ni chat y que pasa por un RTP loco cualquiera, X, Y, Z, no va a funcionar. ¿Alguien más? Bueno, creo que terminamos, ¿no? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues un fuerte aplauso para Joao Mesquita. Gracias. Y gracias por venir a dar esta conferencia.